Bueno, Rubén, buenas tardes, querido, nuevamente. Y vamos a hacer una especie de conversatorio, charla. Yo voy a ir diciéndote las inquietudes, porque con el equipo le pusimos el paso a paso de la mediación a distancia. ¿Por qué este nombre? Queríamos como alguien que tiene experiencia en haber hecho un camino, una trayectoria, que vos nos vas a contar. Sé que tenés muchas horas de vuelo, y eso es muy importante en la parte de lo que es mediación. Como si nos llevaras por un camino en ese paso a paso. Por eso el caso concreto de la segunda etapa, ¿no es cierto? Con una mediación en concreto, vos nos vas a contar cómo fue ese primer contacto hasta que si terminó con un acuerdo o no, que eso ya sabemos que puede ser aleatorio, mejor si se termina con un acuerdo, pero si no, la transformación ya está, ¿no es cierto? Bueno, empiezo con unas preguntas, vos andás explayándote y después van a venir las preguntas del público, pero vamos a llevarlo, vos nos vas a llevar en este camino, yo simplemente te voy a ir tirando como unas piolitas, ¿eh? A ver si vos, de la conversación surge lo rico de la charla. En primer lugar, sabemos que estamos en el contexto del Colegio de Abogados y sabemos que somos mediadores, pero también reconocemos un marco regulatorio, ¿no es cierto?, que hace a toda la actividad que como profesionales ejercemos. Ahora hay una acordada, Rubén, que vos en una charla anterior mencionaste, que es la última que ha sacado, ¿no es cierto?, la Corte Suprema sobre mediación remota. Antes de esta acordada de mediación remota, que medio como que ha compelido a los mediadores civiles y laborales a decir, medien como se pueda, remotamente, porque la verdad que la presencialidad con esto del COVID nos ha limitado. Antes había alguna mención, por lo menos, a lo que fuera mediación a distancia. No sé si se Bueno, comprende. Sí. está perfectamente claro. Primero que nada, muy brevemente voy a aludir a la incómoda lectura de Julieta de todo mi currículum, lo cual no implica tanta experiencia ni tantas cosas, sino implica que uno tiene muchos años y como tiene muchos años hizo muchas cosas en el camino. Pero bueno, esperemos que de todas esas cosas hechas en el camino se pueda sacar algo provechoso y que uno pueda realmente fructificar algo de todo lo que intentó. En realidad, para responder a tu pregunta, yo particularmente del año 2012 en adelante, empiezo a hacer comediación familiar a distancia desde Mendoza, empezando por primera vez en un caso con la Universidad de Buenos Aires, con Patricia Vera Cierto, que es la referente nacional para mí, además de otras personas como Alberto Elisabeschi, por ejemplo, en el tema de comediación a distancia. Pero indudablemente que Patricia en la Universidad de Buenos Aires desarrolla un plan piloto de comediación familiar a distancia y por haber tomado contacto con ella en aquel año 2012, bueno, a mí como siempre soy un curioso de la mediación, me pareció algo fascinante cuando me enteré, empecé y no paré nunca más, al punto tal que llegué en algún momento del año pasado a tener mediaciones a distancia casi cotidianas durante la semana, de lunes a viernes, en el servicio del cuerpo de mediadores, y en algún momento dije, bueno, de Navidad para adelante no pongan mediaciones a distancia, así paramos un poco, pero después como vi que había gente que tenía necesidades reales previo a las vacaciones, dije, bueno, pongamos alguna, es decir, en realidad siempre voy y vengo entre querer regular lo que hacemos pero bueno, terminamos como siempre creo los mediadores poniendo lo mejor de nosotros mismos en beneficio de las personas y eso es la comediación a distancia. Es decir, la comediación a distancia es una verdadera forma de acceso a justicia que está puesta para facilitarle a la gente un puente cuando a veces por distintas razones, primero la distancia y después lo económico, les cuesta alcanzar soluciones que satisfagan sus intereses, que es lo que buscamos hacer todos los mediadores. Entonces, la comediación a distancia persigue ese objetivo y por suerte podemos decir con mucha alegría que durante estos 8 años hemos alcanzado sobradamente ese objetivo y la mediación a distancia tuvo un gran recorrido en el país que hizo que, de ser una excepción, porque en realidad es una excepción, o sea, la mediación por medios remotos y a distancia es una excepción para estas situaciones particulares como un complemento de la mediación presencial. Lo que pasa es que la situación de pandemia llevó
a que esa excepcionalidad se convirtiese en regla. Y como estuvimos desde el 20 de marzo en adelante parados, sin funcionar, en algún momento yo pedí a mis colaboradores, a mis compañeros del cuerpo de mediadores, que intentásemos hacer algo para poder llegar con la mediación a la gente, porque indudablemente que si la pandemia seguía no sé hasta cuándo, en una verdadera distopía futurista que parece una novela de ciencia ficción, porque eso es lo que estamos viviendo, dije tenemos que hacer algo, y para poder hacer ese algo, entre todos y trabajando, logramos impulsar ese proyecto que hoy es la acordada 29.515, que lo que hace regular de una manera muy abierta y muy amplia, porque todo lo que hemos hecho comediación y mediación a distancia sabemos que esa es una tarea muy artesanal, la acordada ha transformado esos mecanismos artesanales de largo alcance a una mediación que es la cotidiana y es la que cada mediador hoy por hoy hace desde su casa, atento a las restricciones que la pandemia nos ha impuesto. Entonces hoy estamos trabajando, gracias a esa experiencia y a esta acordada que de alguna manera receptó esa experiencia, estamos trabajando con el servicio de mediación familiar a pleno, desde la casa de cada mediador, con una agenda semanal donde se le distribuye a cada mediador una determinada cantidad de audiencia que tiene que ir llevando, con todas las dificultades que el teletrabajo implica, que ustedes lo saben perfectamente, y que son tales que, bueno, que llevó a que creo que los últimos días de la semana pasada ya se tratase en el Congreso a nivel nacional una ley de teletrabajo para poder regular todo lo que eso implica. Antes de la 29.515 no teníamos acordada, no teníamos regulación del trabajo de comediación a distancia, sino que teníamos simplemente una actitud, digamos, artesanal de poner eso al servicio de la gente, y por suerte lo pudimos hacer con mucha satisfacción. Perfecto, perfecto. Muy, muy clara tu respuesta, Rubencito. Y con respecto a la plataforma que utiliza, por ejemplo, el cuerpo de mediadores, ¿cuál es la plataforma? ¿Sería Zoom? No, no. No. En realidad, mira, esto es así. Desde que, de paso, voy a aprovechar tu pregunta, si te parece bien, para contarte cómo arranca una comediación a distancia, que es un poco lo que vos querías al comienzo. Sí, eso. Muy bien. Una comediación a distancia arranca cuando desde algún otro, de alguna otra jurisdicción del país, y a veces del extranjero también, por suerte, te piden tu colaboración como mediador en una situación determinada donde las partes se llaman tanto y tanto. Cuando vos recibís eso, como generalmente el mediador que manda el pedido ha tomado contacto con la persona que es requirente y tiene todos los datos y sabe cuáles son los motivos de su pedido y demás, vos empezás a partir de esa parte de la historia a intentar un contacto con la persona que está en Mendoza. Cuando lográs contactar, esto implica una tarea que es muy de mediador, o sea, esto no es solamente mandarle un oficio a alguien para decirle venga el día tal a tal hora al cuerpo de mediadores. Generalmente antes de cualquier intento de cédula o lo que se parezca, hay un intento de llamada telefónica, hay una comunicación, hay una charla con la persona, una explicación de lo que hacemos, es decir, todo lo que implica una premediación. Y si eso, por suerte, evita las formalidades, yo suelo hacer que las personas vengan al servicio para conocerlas y hablar conmigo. Una vez que logro que charlemos, saber cuál es su punto de vista, saber cuál es su predisposición a mediar por la voluntariedad. Su voluntariedad, eso. De nuestro método, entonces le propongo me comunico con el mediador del otro lado, con el co-mediador del otro lado. Por ahí me saludaba una amiga muy querida de La Plata, que es Daniela, una comediadora con la que hemos hecho un trabajo lindo. Yo he aprendido mucho de ella también. Entonces, bueno, agarramos y ponemos un día y un horario que nos convenga a todos, a nosotros y a las partes, y ese día hacemos la comediación. Generalmente, hasta ahora, esa comediación la estuvimos haciendo por Skype. Y lo hacíamos con la presencia de cada una de esas personas con el mediador del lugar donde estaba residiendo la persona. Entonces, ahí previamente con el comediador conversamos, establecemos quién va a dar el discurso de apertura,
y bueno, y así arranca nuestra mediación. A veces nos pasa que comediamos con compañeros que tienen poca experiencia o gente que nunca medió. Me pasó mediar con gente que nunca había mediado y que me dijo, a mí me pusieron acá porque estoy en tal lugar y soy el que lo puede hacer y tengo formación de mediador, pero yo nunca medié. Y bueno, Claro. y me tocó decirle, perfecto, no te preocupes, yo voy a arrancar con la mediación, voy a dar el discurso de apertura, y en la medida que vayamos avanzando, participá de la mediación, hacés tus preguntas, hacés tus intervenciones, siempre con la seguridad de que uno tiene la suficiente experiencia como para ir reconduciendo ese proceso de diálogo por el camino más adecuado. Y he tenido comediadores, la verdad, que valoro mucho porque con mucha humildad, gente que se puso al servicio para ayudar. Y eso es Per- invalorable. Pero Perfecto. como te digo, Inclusive, arrancamos con el Skype, perdóname que te cierro la sí, respuesta. perdón. Por ahí, no, está bien. Por ahí arrancás con el Skype y esto es una artesanía, porque también sabemos que los servicios tecnológicos que tenemos no son los mejores. Y tampoco contamos con los recursos. A mí me ha pasado durante muchísimos años eh, comediar con mi computadora personal y con el servicio de internet prestado desde mi propio teléfono, porque a veces Sí, el servicio de internet del Poder Judicial no tenía la suficiente fuerza, entonces para poder suplir esa carencia, entraba en la función compartir internet del celular y de esa manera me conectaba con la computadora. Entonces, claro. esto pasa. Por ahí a veces el servicio, el Skype se cae, nos pasamos al WhatsApp, a veces Claro. nos ha ocurrido, me acuerdo una vez en una mediación con Jujuy que la mediación se fue cayendo, al Skype nunca nos conectamos porque Jujuy no se conectaba. Arrancamos por el WhatsApp, en un momento se cortó el WhatsApp, entonces la mediadora de Jujuy dijo, yo tengo tal empresa, y la señora que estaba conmigo en la mediación dijo, yo tengo la misma y gratis, y pusimos los teléfonos, hicimos una llamada gratuita de teléfono y solamente nos escuchábamos las voces y de esa manera fuimos avanzando en la mediación. Es decir, la casuística es infinita. Es Las riquísima, es cosas que hemos riquísima. vivido son muchas y muy diferentes, pero bueno, Digo, ese es el digo, camino. se me ocurre inclusive que cuando empezás, o hasta el año pasado nada más, vos estabas en la presencialidad con tu cliente y en la otra provincia estaba el otro mediador con su cliente, pero ahora está cada uno en su lugar, porque ni siquiera a lo mejor te podés reunir con tu propio cliente, o sea, ahora desde 4 lugares distintos, pongamos que fueran 2 partes, ¿no es cierto? Es así. Hoy no estás ni Anoche, siquiera... ayer a la mañana me invitaron a participar de una mediación con Tucumán, y en esa mediación con Tucumán la hicimos por WhatsApp porque teníamos, bueno, tiene ahora la capacidad, pasó de recibir Sí. 4 personas a 8, y entonces estábamos en el WhatsApp. El mediador tucumano, estaba yo, estaban las dos partes, también habían invitado por una cuestión de una norma propia que hay en Tucumán respecto de las comediaciones familiares, a la abuela paterna que podía participar como, bueno, obligada de manera subsidiaria a poder estar también en esa primera audiencia de mediación, y estaban también los abogados de cada una de las partes. Creo que éramos 6, 7 personas Mm. y estuvimos todos por WhatsApp reunidos cada uno de su lugar. Bueno, de ese modo. Yo estaba en la oficina del cuerpo de mediadores, la señora que era la abuela paterna estaba en su casa en Maipú, el señor que era el papá estaba en su casa en Tucumán, la abogada que lo acompañaba era una abogada defensora de la Defensoría de Tucumán y estaba en la oficina, y los únicos que estaban presenciales eran el mediador tucumano con la requirente y el patrocinante de la requirente. Todo el Ujú. resto del concierto, del escenario de esa mediación, estábamos cada uno en un lugar distinto, pero todos estábamos reunidos por WhatsApp y por suerte con una señal muy buena, así que pudimos hacer la mediación en 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Qué bueno, o sea, que se redoble el desafío. Si mediar a distancia es un desafío, ya cada vez nos corren la piedrita, ¿no? O nos ponen más piedrita en el camino, pero no implica que no se pueda hacer, Rubén. Con eso que estás La, contando, la creatividad, o sea, el mediador es creativo. El mediador es alguien que escapa de la formalidad, que escapa de la estructura. Y como lo que está haciendo es fundamentalmente prestar un servicio,
en la búsqueda de prestar ese servicio, uno va buscando o tratando de encontrar los mejores mecanismos para hacerlo. Por eso es que somos tan escurridizos con las dificultades tecnológicas, y yo te comenté un poco cómo a veces en una misma mediación nos vamos pasando de una tecnología a otra. Lo que pasa es que, claro, en la situación de la pandemia implosionó, por decirlo así, la explotación y la exploración de las distintas plataformas. Entonces nos encontramos con el Zoom, nos encontramos con Hangout, nos encontramos con Google Meet, qué sé yo, para dar clases online, nos encontramos con el WhatsApp ampliado de 4 a 8, es decir, nos encontramos para los mediadores y vamos a hablar de una plataforma casi, o profesional, capaz que tengo que sacar el casi, usé el casi porque mi conocimiento de ella no es tan profundo, aunque la he usado. Por ejemplo, Samba Live, que tiene sala de mediación, que te permite armar una reunión privada conjunta. Es decir, hay inclusive hasta plataformas específicas para hacer comediación a distancia. Entonces la pandemia lo que ha hecho es hacer aparecer toda esa multiplicidad de posibilidades. Bueno, tenés Cisco Webex, que se usa en San Luis, en la plataforma en que ellos están haciendo la mediación, que es un servicio y una plataforma que ha adquirido el Poder Judicial de San Luis. Es decir, hay muchas maneras y cada uno toma la suya. Claro que cuando vas a comediar con alguien que está en otro lado, uno de los puntos básicos es compatibilizar el soporte tecnológico desde el cual vas a hacer esa comediación, obviamente. Perfecto, perfecto. Muy claro, Rubencito. Otra pregunta, de los principios que utilizamos los mediadores en el encuadre, ¿no es cierto?, que todos conocemos, voluntariedad, confidencialidad y demás, ¿alguno se ve más afectado por esto de la virtualidad que la presencialidad? ¿Vos consideras que en alguno hay que trabajar más, hacer más hincapié? Sin duda, totalmente, muy buena la pregunta. Los principios son exactamente los mismos, pero hay una situación que es particular, y es el hecho de que desde el punto de vista del escenario y de la territorialidad, el mediador de Mendoza está en el lugar con la persona de Mendoza, y el mediador de, qué sé yo, Tierra del Fuego, Ushuaia, o Río Grande, no sé el lugar que te pinte, está con el mediador de ese lugar y la persona del lugar. Entonces, esa presencia frente a la ausencia, entre comillas, de la otra parte, que es la que aparece por la computadora, puede llevar a la interpretación, sobre todo para la persona, para el requerido y el requirente, que el que está en Mendoza está con su mediador de Mendoza y el que está en Tierra del Fuego está con su mediador de Tierra del Fuego. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que el principio a trabajar especialmente ahí es la imparcialidad o la multiparcialidad. Es decir, tratar de destacar con la persona y con las personas que participan de la mediación de manera muy especial en el encuadre, que esos mediadores están comediando, que son un equipo de trabajo, y a mí me gusta decirlo, ustedes me conocen, mientras más claros somos, la gente mejor interpreta lo que les queremos transmitir, que no soy el mediador de usted que está en Mendoza, ni mi colega es el mediador de usted que está en Tierra del Fuego, sino que somos los dos mediadores de los dos y trabajamos en equipo para colaborar con ustedes, más allá de esta circunstancia que cada uno de nosotros esté con cada uno de ustedes en un lugar diferente. O sea que ese es un principio que yo creo que por el imaginario y el contexto puede verse afectado, y que el mediador tiene que trabajar especialmente para resaltar el sentido del trabajo en equipo y de la multiparcialidad. Perfecto. Y está muy claro eso, Rubén. ¿Y la confidencialidad cómo juega acá con el tema de la posibilidad o no de que sea grabada o no? ¿Se debe firmar antes de comenzar la reunión inicial el convenio de confidencialidad en presencia de las partes, mostrarlo? ¿Cómo en la práctica, cómo se hace eso? Muy simple. A veces en la mediación real hay mediadores que por su propia dinámica no firman el convenio de confidencialidad antes de empezar la mediación, aunque obviamente que los manuales nos han enseñado que después de dar el discurso de apertura la gente firma el convenio y los mediadores también firmamos el convenio. A veces en la práctica, por una cuestión de
de dinámica, porque puede generar un corte en el clima que se creó con las personas, dejás el convenio de confidencialidad para la firma posterior. En la comediación a distancia, primero no grabamos las mediaciones. Podemos hacerlo, simplemente no lo hacemos porque es un servicio que prestamos y nunca se nos ha ocurrido, pongamos, no grabar la mediación. Por supuesto que ahora tenés plataformas que pueden permitir que eso ocurra, como si haces una mediación por Cisco Webex, Zoom, o qué sé yo, Samba Live, podés grabar la reunión. Si grabases la reunión, obviamente todos lo sabemos, tenés que tener la autorización de las partes para hacerlo. Pero además de eso, generalmente los acuerdos de mediación o comediación a distancia se redactan al final de la reunión y dicen en el encabezado, cuando ponen todos los datos formales de las partes, los mediadores intervinientes, dónde estaban y demás, que se ha trabajado acorde a los principios y los principios de la comediación están escritos en el encabezado del acuerdo. Y ahí está que se hizo un proceso conforme a los principios de la voluntariedad, la informalidad, la imparcialidad y la voluntariedad propia de un proceso de mediación. Entonces, todo eso está puesto en el encabezado del acuerdo de mediación. Perfecto, muy claro. El promedio de reuniones, Rubén, de acuerdo a tu experiencia, el promedio de reuniones, ¿hay más reuniones o son más extensas que en la presencialidad o es lo mismo? Son más extensas que en la presencialidad, sin dudas, y a veces se hacen menos reuniones que en la presencialidad porque hubo un trabajo de premediación más fino al comienzo. Porque como tomaste contacto con la persona, hablaste de lo que necesitaba, por ahí hasta la mandaste a contactar con un codefensor si no tenía alguien que la asesorara jurídicamente, o la mandaste a un servicio de asesoramiento, de los muchos que hay en Mendoza, incluido el Colegio de Abogados. Entonces ya la persona viene más trabajada en ese sentido. Todo lo previo hace que haya un trabajo más fino de preparación para la mediación. La mediación se hace más extensa porque implica todo el movimiento tecnológico de poner en escena la mediación, donde vos tenés que, a veces hay caídas, a veces hay delay en la comunicación, a veces se corta, tenemos que llamarnos por WhatsApp y decir, bueno, se te cortó a vos, se me cortó a mí, en 5 minutos retomamos, es decir, todas las dificultades que puede tener la comunicación virtual, pero las reuniones eso hace que sean más largas por ahí. Después cuando escribís un acuerdo, lo mandás por correo al otro, el otro lo lee a las partes, te avisa que está bien, te dice que hay un error y te pide que lo corrija, es decir, es un trabajo más, digamos, minucioso y se hace más extenso por todas las cuestiones contextuales que lo acompañan, sin dudas. Perfecto. Otra pregunta que me imagino que nos estamos haciendo todos los que estamos acá presentes es, ¿cómo es la dinámica de las privadas? Estamos en el medio después de la reunión inicial y vemos la necesidad de una privada. ¿Cómo convocan los mediadores, se comunican los comediadores entre ellos? ¿Cómo se hace la privada? ¿Cómo se comunican? De manera errada y de manera acertada, como todo lo que se hace en cualquier trabajo sobre la faz de la tierra. De manera errada es cuando, por ejemplo, un mediador dice, yo voy a hablar un ratito con el señor y enseguida nos comunicamos. En realidad, el trabajo bien hecho, como se trata de una comediación, y hemos dicho al comienzo que es un trabajo en equipo, esa privada debería hacerse retirando a una de las personas del contexto de la mediación y haciendo la reunión los dos mediadores con la persona con la que se hace la privada. Eso es lo que se debería hacer. Por eso es bueno, antes de la comediación a distancia, trabajar con el otro mediador y poner sobre la mesa algunos de esos detalles que tienen que ver con el trabajo en equipo. Porque si no, a veces te puede ver sorprendido de que el colega te diga, voy a hablar un ratito con la señora y enseguida lo llamo. Y es un poco duro desautorizar al colega y decirle, no, espere, tenemos que hablar los dos con la señora. Por eso ese tipo de cosas forman parte de la construcción del equipo. Y siempre Patricia Veracierto destaca mucho eso, y bueno,
y yo también me he ligado algunos retos al comienzo, bueno, también me puedo ligar algunos a futuro, por algunas ocurrencias que he tenido, y que por ella me dijo, bueno, eso te pasó por no hacer tal cosa. Los mediadores creo que tenemos de bueno que aprendemos de los errores y nos gusta enseñar contando alguna metida de pata que por ahí hemos tenido. Está muy bien. Ya después nos vas a contar tu anécdota estrella, así, o el caso que vos te considerás, ¿no es cierto?, más resonante. Uno tiene sus casos ahí queridos, o porque es el primero, o porque ya en la segunda etapa, después de las preguntas, nos contás ese caso. Rubén, otra preguntita, querido. Mendoza, por decirte el país, o ¿tenemos algún protocolo de la parte técnica? Es decir, el paso a paso de esa parte técnica, en el sentido de decir, bueno, si se produce tal circunstancia en el encuadre, uno tiene que obviamente aclarar, bueno, miren, si se nos corta la conexión, nos comunicaremos con usted por teléfono. Eso, ¿hay algo escrito o es simplemente que cada mediador va ese camino al andar, digamos, ¿no es cierto? Cada maestrito tiene su librito. No sé si soy clara con la pregunta. Clarísima, no, está bien. No hay nada escrito al respecto. Nosotros tenemos un camino que conocemos y hablamos y le contamos a las personas en ese proceso de premediación del que yo hablaba antes, les contamos a las personas cómo es el camino, las cosas que pueden pasar, lo que vamos a hacer, pero no lo tenemos escrito. Tampoco creo que sea necesario. Creo que a veces, porque sería imposible agotar en un papel detalles como, qué sé yo, si se me cae el Skype me paso al WhatsApp, o a veces cosas que son obvias, como por ejemplo armar un protocolo de trabajo remoto diciendo el mediador una vez que tome contacto con el caso, le llamará por teléfono a las partes, o sea, si la parte le contesta y le dice lo que le dice, después hablará con el otro, o sea, tampoco podemos hacer un relato de tipo narrativo de lo que está haciendo cuando en realidad eso no reglamenta ni le da encuadre a nada y a veces más restrictivo que otra cosa. En realidad nosotros sabemos el camino y no todos hacemos comediación familiar a distancia, sino que yo arranqué en el año 2012 y en un momento, por una necesidad del servicio, conformé un equipo de mediadores para que fuesen quienes intervinieran en los casos de comediación familiar a distancia. Por muchas cosas, porque algunos no manejan lo informático, porque les cuesta más la tecnología, porque para mí hay que tener mucha capacidad también para no frustrarte ante las dificultades, porque podrías, qué sé yo, entrar en crisis porque se te cae la conexión. Podrías entrar en crisis porque no se te cae a vos, se te cae al otro. Es decir, todas esas cosas implican también un autodominio muy importante y ese autodominio se transmite a la gente. Entonces tenés que estar tranquilo y hacer lo que, qué sé yo, a mí me encanta, que es disfrutar de la mediación, y ese disfrutar de la mediación, la gente lo ve. Y la gente al verlo se contagia de eso. Yo me acuerdo una vez, un día, eran las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y tenía que hacer una comediación con Puerto Madryn, y la mediación era compleja. Y la persona que estaba acá conmigo era, no me acuerdo si el requerido o el requirente, pero era el hombre de esa relación de pareja, el papá. Entonces, bueno, mientras estábamos ahí, empezamos, yo preparaba la computadora, acomodaba, ponía cable, encendía, todo es una puesta en escena. Es como filmar. Yo me siento acá, usted se sienta acá, porque también tenemos que vernos, porque también el foco de la cámara tiene que ser adecuado, es decir, es un composé la comediación a distancia. Entonces, mientras yo armaba, él me dice, no sabe los nervios, dice, y el cagazo con el que yo vengo para acá, dice, pero lo veo a usted, me siento tan tranquilo, dice. Y yo dije, bueno, eso es lo que uno logra transmitir a partir de esta, digamos, habitualidad con el trabajo y también obviamente con el amor por lo que uno hace. Entonces esas cosas no las hace cualquiera y uno tiene que trabajar en conformar un equipo con personas que estén en condición de generar ese clima que es importante para la gente y en esa coyuntura que es diferente a la simple presencialidad.
Y sí, es como si uno subiera un avión y lo ve al piloto agarrado de los pelos, ¿no es cierto? Claro, Olvídate, te no bajás vale. del avión en el acto. Sí, yo me acuerdo que una vez me pasó, en un avión iba llegando a Buenos Aires, tuvimos unos sacudones, y el piloto nos dice al final, viste que hablan por el parlante, y Sí. comentó como que, bueno, estimados pasajeros, hemos llegado al Aeroparque Jorge Newbery, tuvimos algunos problemas técnicos mientras volábamos hacia acá, le digo, pues, callate, o sea, encima que veníamos todos temblando, el flaco nos cuenta que casi nos caímos, o sea, no va, ¿viste? Bueno, No hace falta, no hacía falta. el piloto de la mediación tiene que tener en cuenta también esas cuestiones. Claro. Rubén, antes de darle el paso a las preguntas del chat, que, que nos va a hacer la doctora Albina Soto, dos preguntitas más. El convenio, ¿dónde se homologa? Si se logra llegar a un convenio, ¿dónde se homologa? En el En el domicilio del lugar, requirente, del requerido? en el lugar de la competencia, según el tipo de mediación que estás haciendo. Y se trata de una comediación familiar a distancia, vas a hacer esa homologación en el lugar de residencia de los menores. Entonces, por eso generalmente el que hace el pedido, es lo que generalmente ocurre, no es que todos los casos tengan que ser iguales, pero el que hace el pedido suele ser quien vive con los menores o tiene los menores a cargo, y bueno, va a un servicio de mediación, en ese servicio de mediación dicen, bueno, vamos a comunicarnos con tal provincia, y ahí llega el pedido, y bueno, y empezamos todo el movimiento que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Porque también tenemos, obviamente, toda una red de comediadores a distancia que nos permite saber con quién vamos a contactar con cada una de esas provincias que nos toca relacionarnos. También al principio eso lo fuimos haciendo muy artesanalmente. Yo me acuerdo de una de las primeras mediaciones que habrá sido en el 2013, 2014, que fue una mediación simple y puramente por teléfono y correo electrónico, porque nunca nos comunicamos por otro medio. Yo la hice con un juzgado de paz de un pueblo de Santa Fe, y como el señor vivía en ese pueblo y la señora vivía en Mendoza, para poder contactar con el señor, yo lo que hice fue buscar por internet el domicilio y el teléfono del juzgado de paz de la localidad. Cuando encontré el domicilio y el teléfono del juzgado de paz de la localidad, llamé, hablé primero con, había dos personas en ese juzgado, el secretario y el juez de paz. Hablé con el secretario, hablé con el juez de paz, le expliqué lo que quería, no entendían mucho, pero los convencí. Entonces fueron muy macanudos, me ubicaron al señor que trabajaba en la municipalidad. Entonces, ¿qué hacíamos? El día que yo quedaba en hablar con el señor, que tampoco tenía celular, ellos me lo traían al juzgado. Entonces yo hablaba con él por teléfono, lo escuchaba lo que él quería, le explicaba lo que yo quería y después le retransmitía eso a la señora. Y después le mandaba los borradores por correo para que ellos se lo mostraran y él me mandara a decir qué le parecía bien y qué no le parecía bien. Y así fuimos trabajando, construyendo la cuestión, hasta que terminamos haciendo el acuerdo de mediación a distancia, que lo trabajamos con el juez de paz de ese lugar de la provincia de Santa Fe. Qué bien, impecable. Un trabajo artesanal realmente. Es lo que te dije al comienzo, es un Sí. trabajo de creativos. Es un trabajo de creativos. Bueno, una pregunta que se me ocurrió a raíz de esto que dijiste, y ya le voy a dar el paso a la doctora Soto. Rubén, ¿hacen este foro de mediadores a distancia, ¿hacen clínicas de casos? Nosotros hemos tenido encuentros para compartir nuestra experiencia, nuestra clínica de casos, por iniciativa de Patricia Veracierto. Por ahí cuando Julieta leyó alguna parte de mi currículum, una reunión de la que ella habló en la UBA, fue justamente encontrarnos para poder conversar con mediadores de distintos lugares fue más bien un taller donde teníamos que retomar la formación de la mediación a distancia, pero también obviamente en esos tipos de encuentros, como todos lo sabemos, se ponen en común las cosas que hacemos todos. Claro. Y así ha sido. Y en este tiempo de la pandemia ha habido muchos encuentros donde con mediadores de distintas provincias y también del extranjero hemos podido ir compartiendo la experiencia de la comediación a distancia por muchas plataformas y distintas reuniones. Desde que en marzo para acá estamos a full con este tipo de situaciones. Qué bueno que si necesitamos, porque el COVID nos está obligando a eso, tenemos a dónde recurrir. Hay como un foro con gente de experiencia que pueda
que pueda darnos una mano o brindarnos justamente su experiencia. Acá Está bueno saber. hay una verdadera red de gente que hace con mediación familiar a distancia y también hace otro tipo de mediación también a distancia, por supuesto. Y desde esa red uno articula cualquier tipo de relación o conexión que tiene. Y si la conexión no la tiene, la busca. Por ejemplo, qué sé yo, si vos vas a comediar con un pueblo perdido de Santa Cruz, los coordinadores, la coordinadora de ese servicio y el mediador que está a cargo de ese servicio, que son la doctora Marcela Ramos, la coordinadora, y Javier Moca, que es el mediador que hace mediación a distancia, son gente que si tiene que subirse a un auto para hacer una cantidad determinada de kilómetros, para ir a otro pueblo, a otra ciudad, para prestar el servicio de mediación, hacen el recorrido y van a ese lugar a encontrarse con la gente. Me ha pasado que ellos me hayan dicho, la reunión la hacemos, pero la hacemos a las 11 de la mañana, porque como es invierno, hay que ir a un horario que la ruta no esté congelada. O sea, son es gente... Así. Es así. Bueno, voy a darle el paso a la doctora Soto para que ha recogido las preguntas del chat. A ver, Albina. Bueno, muy bien. Si te vemos. Por lo menos parece que el audio lo tiene activado. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí una de las colegas nos pregunta cómo se dirige el abogado para pedir una mediación. Es la doctora Teresa Iripino quien nos solicita esa pregunta. Muy bien, bueno, de distintos modos. Cuando vos, en el momento, si hablamos antes del 20 de marzo, vos como abogado te podías presentar en el cuerpo de mediadores y pedir hablar conmigo porque tenés un turno para una mediación a distancia. Y también directamente lo que hacen casi todos los abogados del foro es escribirnos al correo que tenemos para los turnos de mediación, que se llama, ustedes ya lo saben, el famoso C mediadores turnos, etcétera, etcétera, donde cuando vemos que la parte a la que se está requiriendo es de otra provincia, directamente las personas que hacen la recepción de ese mail me lo pasan a mí, porque ya saben que es de otro lugar. Entonces, al ser de otro lugar, saben que se trata de una mediación a distancia y me lo pasan a mí, yo me encargo, tengo todo mi aparato administrativo para moverme con eso y sé cómo lo canalizo, con quién y demás. Tenemos como dos grandes redes de contacto para hacer una comediación a distancia, que eso recién lo quise comentar en la otra pregunta, porque tenemos el contacto de todos los cuerpos de mediadores del país a través de los responsables de esos cuerpos de mediadores que dependen de cada uno de los poderes judiciales de cada una de las provincias, pero también tenemos una red informal, que es una red de mediadores a distancia, que nos hace llegar a lugares donde no tenés un servicio, un cuerpo de mediadores de un poder judicial, por ejemplo. Aquel caso de Daniela que hablábamos hace rato, con La Plata, yo he comediado con ella contactando con el Colegio de Abogados de La Plata. Yo he comediado con Mar del Plata, contactando con Raquel Sobarzo, que es del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Es decir, tenemos dos redes y por alguna de esas redes intentamos el contacto. Pero el abogado mendocino, para reforzar la respuesta, manda un mensaje a C Mediadores Turno hoy por hoy, y al ver que una de las partes de otra provincia, iniciamos un proceso que será de comediación familiar a distancia. Si estuviéramos en el servicio normal, te presentarías al cuerpo de mediadores diciendo que vos venís a pedir un turno para una comediación a distancia. Correcto, muy clara y completa la respuesta. Espero que haya quedado satisfecha la colega. Otra de las preguntas que han formulado es si hay un protocolo o pasos a seguir para hacer una buena mediación. Bueno, es una pregunta tierna, te voy a decir, pero bueno, en realidad no hay, o sea, desde la formación de mediación sabemos que hay muchas escuelas de mediación y sabemos que hay muchos modos de intervenir en mediación. Y sabemos también que como lo primero que aprendemos los mediadores respecto a los métodos alternativos es la escuela de negociación de Harvard, y esa escuela de negociación de Harvard
sigue ciertos pasos. También la primera escuela clásica de mediación está volcada en el molde de la escuela colaborativa de Harvard, y esa mediación tiene los pasos de la negociación colaborativa de la que nos enseñaron Uri, Fisher y Patton. Pero después, con el tiempo, el mediador se va corriendo para la escuela transformativa, se va corriendo para la escuela circular narrativa, hace su invento. Es decir, para ser un buen mediador no hay un protocolo, sino que hay las condiciones personales que constituyen un buen mediador. Y entre esas condiciones personales, todos lo sabemos, está la empatía con la gente, el conocimiento de la teoría del conflicto, el conocimiento de la herramienta de la comunicación, que son claves, y con esas cosas, la creatividad, el conocimiento teórico, todas esas cosas que están por ahí en lo que se llama la pirámide de aptitudes de un mediador, son más importantes que un protocolo, que el paso a paso. Es decir, uno trabaja de su herramienta, y son las herramientas las que te permiten ser creativo, porque puede pasar que vos estés en una mediación donde tu protagonismo sea escaso, pero te das cuenta que alguna intervención puede ser adecuada para reconducir la gestión del conflicto hacia un determinado lugar. ¿Y cómo va a hacer esa reconducción del conflicto? Metiéndote en el trabajo con una herramienta que te parezca adecuada para ese momento. A mí me pasó ayer en Tucumán, me invitaron a participar, me di cuenta que mi función ahí era media rara, porque estaba todo gestionado y entré muy a último momento, pero bueno, parece que el comediador de Tucumán contaba con mi colaboración, porque una de las partes era de Mendoza y creía que se iba a sentir más cómodo, más legitimada, si había un mediador de Mendoza. Entonces, bueno, en un momento dado me pareció que era importante intervenir por el camino que seguía esa mediación, y lo que hice fue eso, es decir, meterme con una pregunta que me parecía que era buena para gestionar el conflicto para un determinado lugar. Y creo que los mediadores fundamentalmente no tenemos un camino, sino que lo que hacemos es usar bien las herramientas. Lo que sí todos sabemos que es fundamental es el encuadre, porque el encuadre es lo que nos permite ubicar a la gente en el escenario en el que estamos, contextualizar lo que estamos haciendo, y es a donde podemos volver cada vez que necesitemos retomar, digamos, la conducción del proceso de mediación. Bien, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos han hecho llegar es: ¿cómo percibes los sentimientos en una mediación a distancia? O sea, los sentimientos de las partes. Me parece que aquí la colega ha querido colocar más las emociones. Los sentimientos no los podemos percibir. Está perfecto, no hay problema. Uno siempre hay que tener claro, porque por ahí en una conferencia entre varios colegas mediadores, alguien intentó cruzarme, o para decirlo más gauchescamente, intentó chusearme por mi elogio de la mediación a distancia, diciéndome: no vas a comparar una comediación a distancia con una mediación presencial. O sea, nosotros los que hacemos comediación a distancia tenemos perfectamente claro que una comediación a distancia con medios tecnológicos no tiene el mismo aporte de datos desde lo emocional y de otros lugares que tiene una comediación presencial. O sea, era casi, digamos, infantil responder a esa objeción. Hay diferencias, lo presencial te da gestos, inclusive, que no vas a poder tener en una comediación a distancia. Si en una mediación presencial una persona llora y se seca la cara con una manga, vos probablemente le va a alcanzar un pañuelo. En una comediación a distancia no le va a alcanzar un pañuelo absolutamente a nadie. Si en una comediación presencial una persona tose, se ahoga, llora, está angustiada, probablemente le va a decir: le voy a traer un vaso de agua para. En una comediación a distancia no le vas a dar a nadie un vaso de agua, salvo que estemos como en Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y pueda salir por la pantalla un vaso de agua, una mano que te alcanza un vaso de agua. Como ninguna de esas cosas va a ocurrir, tenemos un contexto más limitado, pero sí es cierto
que lo que yo dije al comienzo, la forma en que va a disponer la ubicación de las personas, poder ver a las personas, todo eso te va a transmitir qué está ocurriendo en la mediación y te va a permitir ver qué hay en la cara de esa gente. Y ver eso te va a permitir hacer intervenciones que tienen que ver con la emocionalidad. Yo tengo un ejemplo muy bonito, que siempre me lo acuerdo porque mi comediador de La Pampa, se reía, después me llamó por teléfono para preguntarme cómo había hecho eso, y yo le dije, no hice nada, lo que hice fue mirar lo que estábamos haciendo. Estábamos mediando con uno de los coordinadores de La Pampa, que es Juan Pablo Seco, y cuando estábamos también con esta generosidad que tienen los colegas mediadores, se había trasladado hasta otra ciudad de La Pampa para hacer la mediación, se había ido en su auto, estábamos comediando, y bueno, y porque no me acuerdo la dinámica de la mediación, el hombre estaba comentando cosas y la señora estaba escuchando y miraba del otro lado. Y yo me daba cuenta que lo más expresivo de ella era la manera en que miraba y cómo se movían los ojos de esa persona. Entonces, cuando le tocó hablar, yo le dije, pues vamos a ponerle María, un nombre hipotético. Cuando ella iba a empezar a hablar, yo le dije, para conectar, para legitimarme, para empatizar, convencido de que mi observación era adecuada, que por suerte lo fue, me podría haber equivocado, le dije, bueno, María, me gustaría que ahora me cuente todo lo que sus ojos nos están diciendo desde hace un largo rato. Esa señora sonrió y me dijo, medio casi que una pequeña risa, y dijo, bueno, doctor, jajaja, muy bien, ahora le cuento todo. Y empezó totalmente legitimada a contar todo lo que había querido decir mientras yo miraba sus gestos mientras mediábamos. Es decir, es más limitado, pero si ves buen cine y te acostumbras a observar, probablemente también puedas ver bien una comediación a distancia. Te hago un agregado cortito. A mí me parece que como la comediación a distancia tiene esas limitaciones contextuales de las que hablábamos al comienzo, uno siempre tiene que tener mucha capacidad de resumen para ir, aquilatando correctamente los pasos que vamos dando en la comunicación. Entonces es muy importante el parafraseo, decir, bueno, hasta ahora hemos visto que entonces estamos ubicados en tal lugar, es correcto que nosotros los mediadores interpretemos eso, usted ha dicho tal cosa, lo hemos escuchado bien, es decir, como tenemos el diferimiento de la distancia, tenemos que ser muy claros en puntualizar esos pasos que vamos dando para que se vaya limpiando bien la comunicación y podamos avanzar en un camino lo más despejado posible. Y para eso es muy importante el resumen. Hemos hecho tal cosa, hemos llegado a tal punto, siempre clarificar lo que está ocurriendo. Bien. Otra de las preguntas que nos han llegado es la inquietud que tienes, ¿cómo se hace para ir a privadas? Si bien vos ya respondiste que hay algunos programas en los cuales, o sea, plataformas en las cuales ya nos posibilita ir a ese espacio. Hay un niño ahí que está demandando atención materna. Bueno, eso es así. A privada vas a pasar, o si está en una plataforma específica de mediación, tiene los instrumentos para generar una privada solamente con la parte con la que querés hacer la privada y tu comediador. Ahora, si estás en Skype, lo que vas a hacer es simplemente decir, bueno, nos gustaría a nosotros los mediadores conversar en privado con tal o cual. Y como la gente te va a decir que sí, porque ya al comienzo le dijiste que los mediadores eran los directores del proceso, le vas a pedir a alguien que salga de la sala en la que está con tal mediador, y va a quedar el otro y el mediador, los mediadores. El acuerdo se firma inmediatamente concluida la mediación, cuando se imprime, se comparte con el otro colega, entonces uno ya tiene, cuando sabemos que está bien, que es definitivo, que la redacción es la correcta, firmamos cada uno con la persona en el lugar donde está. Después lo mandamos por mail, bueno, cada uno firma en su lugar el acuerdo como lo ha impreso, y después por correo nos cruzamos los acuerdos, entonces queda en poder del que no va a homologar
la copia del acuerdo para el archivo, lo que necesite, y va a quedar en poder del que va a homologar el acuerdo para hacer toda la tramitación posterior. Una vez que yo tengo la voluntariedad de la persona para participar de la mediación, nosotros conversamos con el otro mediador para saber cómo vamos a trabajar, cómo vamos a intervenir y demás. Por ahí vamos. Perfecto. Y ahí coordinan entonces la primera reunión, que a lo mejor harán todas las partes, y bueno, y después de ahí se hace el encuadre y se larga como cualquier otra mediación, pactando reuniones en la medida de lo que sea necesario, ¿no es cierto? Sin duda, uno de los elementos que son importantes cuando uno prepara la mediación es que las jurisdicciones tienen distintas legislaciones. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en la mediación familiar vos podés hacerlo sin patrocinio letrado. No es obligatorio, es facultativo. En cambio, hay jurisdicciones donde la presencia del abogado es obligatoria y si no hay abogado no es nula la mediación. Entonces, ese tipo de detalles son importantes porque hay que hacer también las adaptaciones operativas de dos legislaciones que son distintas, para que la mediación tenga plena validez después en el lugar donde se va a homologar. Perfecto. Y sobre todo seguir la legislación del lugar donde se va a homologar, que es la que el acuerdo tiene que tener conformidad en esa legislación. Perfecto. Tal cual. Yo creo que tiene que ser siempre así. Para mí la idea es que siempre debe regirse por la ley del lugar donde se va a homologar el acuerdo. Perfecto. Vos también nos contaste que es un poco más demoroso, que probablemente las reuniones sean más largas y sea más trabajoso, y hemos llegado inclusive a la etapa final, nos has contado si se llega a un acuerdo, que se intercambian los acuerdos firmados y que se homologa normalmente, si es de mediación familiar, donde viven los menores, que generalmente es el requirente, ¿no es cierto? El requirente es donde viven los menores, normalmente, ¿o no? Generalmente sí. Mira, creo que el trabajo de alguien que presta un servicio que trata de ser de colaboración a las personas, siempre de alguna manera queda grabado por algún tipo de impacto emocional que esos casos tienen cada uno. Yo me acuerdo de un caso que además tiene la particularidad de que fue un caso internacional. Entonces, en ese caso, yo recibí un expediente de un juzgado de familia donde una persona, el expediente llegaba al juzgado de familia desde la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional de Montevideo. Entonces, ese equipo de cooperación jurídica de Montevideo había recepcionado el pedido de una persona que necesitaba tener contacto con sus hijos que vivían en Mendoza. Entonces, eso llega al juzgado de familia y el juzgado de familia manda el expediente al cuerpo de mediadores. Entonces, bueno, me llama la jueza, me pregunta unas cuestiones técnicas del expediente y demás, y yo obviamente como soy mediador, le dije, me hizo una consulta sobre la homologación, le digo, doctora, todo lo que tiene que ver con lo legal del expediente, tiene que estudiarlo usted y resolverlo usted, y yo hasta espero su respuesta desde ese punto de vista. Usted me ha mandado el expediente para hacer una mediación, y yo voy a intentar hacer una mediación. Si la mediación no sale, yo le voy a devolver el expediente contándole que no pude hacer la mediación. Y si la mediación sale, se lo voy a devolver con el resultado de la misma. Bueno, entonces, tenía todos los datos, porque había una planilla del Departamento de Cooperación Jurídica Internacional de Montevideo, con todos los datos de la persona en Montevideo. Y yo tenía los datos de la persona en Mendoza. Entonces empiezo un largo recorrido para ubicar a la persona que estaba acá en Mendoza. Intentar esto que le decía, la premediación, el contacto. En un momento determinado logro hablar por celular, le comento, conseguí su teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, medio reticente, que no sabía bien, que esto, que el otro, si hacer o no la mediación. La cuestión es que la persona que pedía, era la mamá de los chicos, pedía ver a sus hijos, se había ido de Mendoza, hacía al momento de la mediación bastante tiempo, y hacía 5 años que no tenía contacto con sus hijos salvo el teléfono, el WhatsApp y demás.
Entonces, bueno, empezamos con toda la historia de intentar hacer una premediación. El señor tenía dudas jurídicas, yo lo contacté con los codefensores de familia para que lo pudieran asesorar sobre esos puntos, y al mismo tiempo yo me contacto de manera personal con el encargado de la Dirección de Cooperación Jurídica de Montevideo. Le cuento lo que estoy haciendo y empiezo a avanzar. Y el señor, por la ficha y demás, hago también el contacto con la señora, con lo cual porque yo era el único mediador, eso no fue una conmediación a distancia, fue una mediación internacional a distancia. Es decir, yo era el único mediador, ahí éramos 4 actores, y un actor que no fue visible, que es el codefensor que le dio información jurídica al señor que estaba en Mendoza. Pero los actores éramos la señora de Uruguay, el señor de Mendoza, el abogado que era el director del departamento en Montevideo, que había hecho todo el requerimiento, y yo como mediador. Entonces, mi trabajo fue empezar a hablar con toda la parte involucrada, con el señor en Mendoza, empecé a comunicarme con la señora en Montevideo para que me contara, que aparte no era de Montevideo, sino que era de una ciudad cercana a Montevideo, por WhatsApp. Nos comunicábamos, entonces charlábamos, yo le preguntaba, me contaba el caso, ella me iba contando su vida en Mendoza, por qué se había ido a Uruguay, ella era uruguaya, por qué se había ido a Uruguay, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces yo me voy enterando de la historia de ella, y él también viene en un momento a la oficina y me cuenta su parte. Entonces yo ya venía, digamos, empapándome de la historia de cada uno de ellos y de la historia en común. La cuestión que un día, y veníamos también viendo si podíamos armar la mediación muy sofisticadamente, la queríamos hacer por videoconferencia, con los sistemas que ahora no me acuerdo el nombre, que existen para esa cuestión, que son 2, y que uno de esos sistemas era compatible, por suerte el nuestro, con el de los uruguayos. Entonces, en un determinado momento, yo tomo contacto hablo con él, que no venía, ya me costaba mucho encontrarlo. En un momento me dice, va a ser muy difícil hacer la mediación porque yo no tengo medios económicos. Y yo le digo, ¿y cómo sabes qué es lo que ella está pidiendo en la mediación si no la ha escuchado? ¿No sería mejor escucharle y ver qué pide, en lugar de tener el preconcepto de los medios económicos que no sabemos de qué manera juegan en el contexto de este conflicto? La cuestión que un día lo hablo y él me dice, cuando logro contactarlo una mañana, me dice, yo mañana voy a ir al cuerpo de mediadores. Y le digo, a ver, ¿pero qué va? Porque como tenía cierta reticencia, le digo, quiero tener claro algo. ¿Vas a venir a hablar conmigo, a que hagamos un acta donde se termina la mediación? ¿O vos querés venir al cuerpo de mediadores a escucharle a la señora y hacer la mediación? Y para mi sorpresa, me dice, quiero ir a escucharle a la señora y ver si podemos hacer la mediación. Mañana a las 10. Entonces, le dije, chau, te espero mañana, y empecé a rajar, a comunicarme con el Departamento de Cooperación Jurídica Internacional. Hablé con ella, le digo, ¿podés ir mañana a Montevideo? Sí, me dijo, me tomo el ómnibus a las 6 de la mañana, a tal hora estoy en Montevideo, etcétera, etcétera. La cuestión que después de toda la preparación previa, terminamos haciendo, corriendo, la mediación al día siguiente de que él me dio el ok para mediar. Obviamente, ya no había tiempo de que se comunicaran los servicios técnicos de Mendoza con el de Montevideo, y le dije al abogado, al encargado de allá, le digo, bueno, doctor, mi Skype es tal, ¿usted cuál tiene? Yo tengo tal. Así. Al otro día nos juntamos, la señora llegó a Montevideo a la oficina, nos juntamos, y tenía al señor conmigo en Mendoza, a la señora con el doctor allá, y entonces empezó la mediación por Skype, donde yo dejé perfectamente claro, obviamente, que era una mediación a distancia, que el único mediador presente era yo, y que yo iba a llevar adelante el proceso, y que el doctor, que era el doctor que estaba a cargo del Departamento de Cooperación Jurídica, iba a ser nuestro abogado, el que nos iba a responder a unas cuestiones jurídicas que tenían que ver con preocupaciones del señor,
relacionadas con el derecho de Uruguay y no con el derecho argentino, que él ya sí conocía porque se había asesorado con los codefensores. Bueno, la mediación se desarrolló, él pudo escuchar que el pedido de ella era ver a sus hijos, que no había ningún pedido económico de por medio, que ella trabajaba en Uruguay y ella se hacía cargo de todo, de llevar a los chicos en micro desde Mendoza a Montevideo, de esperarlos en Montevideo y llevarlos al pueblo del que ella era, que además era un pueblo de playa, mejor para los pibes, que los mandaba de vuelta, y obviamente en todo ese movimiento, ella ya había hablado con la empresa de transporte, la única que hacía ese viaje, había hablado de en qué condiciones los chicos podían moverse de un país al otro de ese modo, y había algunos detalles técnicos que había que saber relacionados con permisos, autorizaciones y demás. La cuestión que la mediación fue más simple en su desarrollo que en todo lo que había habido de premediación. En la mediación en sí se escucharon, pudieron entenderse, el abogado fue muy claro respecto a la preocupación de él de que sus hijos no volvieran de Uruguay, porque Uruguay había sacado una norma muy clara y muy estricta en cuanto a restitución internacional de menores. Entonces él le hizo saber al señor que, respaldado por el acuerdo, cualquier no devolución de los menores a Mendoza iba a tener severas sanciones en el derecho uruguayo, porque el derecho de nuestros países vecinos, como Uruguay y Chile, en las relaciones familiares tiene sanciones complejas, pesadas, que realmente te mueven a cumplir. En Chile, si no pasás los alimentos, no te renuevan el carnet de conducir, por ejemplo. En Uruguay había severas sanciones para la persona, en este caso, que no devolviera a menores que residían en otro país. Aclarado todo eso, se tenían que resolver ciertas cuestiones operativas, se fueron a la casa con tarea en casa. La señora va a averiguar tales cosas, el señor va a averiguar tales otras, y el día tal a tal hora nos vamos a volver a juntar. Bueno, cuando nos volvimos a juntar, que fue rápido, fue a las 2 semanas, vimos esos detalles, los pulimos, los armamos, hicimos el acuerdo, que se hizo el movimiento que yo les comentaba por mail, y logramos que en enero de ese año los chicos volvieran a ver a su mamá después de 5 años, una chica que era adolescente y un chico que era alrededor de, bueno, un poco menos de 10 años creo que tenía, y viajó con la hermana, que tampoco creo que tenía alrededor de 15 años más o menos. Entonces, bueno, esa mediación fue muy buena por todo el trabajo previo y porque además fue una mediación a distancia, con lo cual me pude haber ligado el reto de mi maestra Patricia, porque no fue una comediación a distancia, pero la urgencia me llevó a hacerla de ese modo, y fue muy buena y fue muy, muy gratificante, ¿no? Porque también desde el punto de vista, después pude saber que veía la foto de ella con los chicos en la playa y demás, entonces son cosas que son digamos, la médula de nuestro trabajo, y creo que esas cuestiones son impagables. Digamos, el deber cumplido, como que uno hace su tarea, pero aparte tiene esa satisfacción extra, ¿no? Pero con el caso que contás, Rubén, o sea, nos tira un poco por la borda el tema de el paso a paso, es la casuística. Acá se ve que el caso cada caso es diferente, ¿no? Y cada caso Este caso fue claramente diferente, y por eso es original, respecto de la casuística que yo conté al principio, de cómo generamos el movimiento en la mayoría de los casos, que vuelvo a repetir el concepto de comediación familiar a distancia, que son los que hacemos en nuestro país. Por ejemplo, con el caso que trabajamos con Daniela en La Plata, se dieron perfectamente todos esos pasos que yo comentaba. O sea, nosotros fuimos contactando cada uno de los dos a la parte que estaba en La Plata y a la parte de Mendoza. Después, una vez que tuvimos la voluntariedad, nos juntamos entre nosotros. Me acuerdo con Daniela que tuvimos una charla por Skype larguísima, que hasta ese momento no habíamos charlado, salvo alguna rápida vez por WhatsApp, pero nos juntamos por Skype, charlamos largamente de cómo hacían ellos en La Plata, de cómo hacía yo en Mendoza, y ya estábamos, después de toda esa conversación, teníamos el equipo súper conformado, porque la charla que habíamos tenido
había dejado perfectamente claro cómo nos manejábamos, cómo Claro. nos movíamos como mediadores, y bueno, y así fue. Después hicimos la mediación de una manera fantástica, siguiendo cada uno de esos pasos previos, y la mediación como la comenté. Este caso fue distinto, porque no fue de una comediación familiar a distancia, Si no, sino que fue un caso de una mediación a distancia, que se generó con todos estos actores, digamos, no tan ortodoxos, como es tener los dos mediadores, las dos partes, el abogado de cada parte. Acá teníamos el mediador, las partes, un encargado de una oficina internacional que explicaba el derecho de un país que servía para el caso concreto y operativo de esta mediación. Y bueno, y con ese rompecabezas un poco heterogéneo, logramos hacer esa mediación que yo recuerdo con mucho cariño. muy bien. Y sobre todo que se ve muy clara la voluntariedad. Cuando está la voluntad de las partes, se puede lograr. El que te dijo, bueno, mañana a las 10 estoy en la oficina, doctor, te obligó a disparar el sistema. Sí, tuvo que disparar sí o sí. Claro, sin duda. Aquí la mediación, uno siempre tiene que tener como mediador la tranquilidad de que por más que pongas lo mejor de vos, tiene que haber algo del lado de la gente. O sea, la gente tiene que tener en algún momento, o antes o durante, tiene que entrar en el espíritu colaborativo, que es lo que es lo central de cualquier método alternativo y es lo que permite llegar a soluciones. Claro. Bueno, Rubén, por mi parte, no sé, le voy a dar el paso nuevamente a la doctora Albina por si hubiera alguna pregunta, Bueno, y después vendría Carlita, pero impecable. Se agradece de todas las formas posibles tu disertación y bueno, sabemos que contamos también con vos como referente por si se va a hacer esto masivo realmente, la mediación online o a distancia, así que vas a tener muchas consultas. Muchas consultas seguramente. bueno, son Bueno, bienvenidos. Albina, no sé si Bien, hay alguna otra pregunta o le damos el sí, pase. tengo una pregunta más, que en realidad se compone de 3 partes, que la doctora Gabriela Illuminati nos hace llegar. Primero, las felicitaciones a Rubén por la exposición. Y la pregunta de la doctora es la siguiente. La voy a leer pausadamente porque requiere, Tiene cierta complejidad. Sí. al menos para mí, Veamos. ¿qué posibilidades ves de que en el futuro se puedan solicitar nulidades por parte de abogados litigantes sobre los acuerdos implementados en la mediación online y a distancia? Ninguna, porque, o sea, eso depende, eso es una pregunta muy jurídica y debería ser respondida por un jurista. Yo no soy jurista, pero el principio con el que yo me manejo en la mediación, y de alguna manera es el principio que yo he utilizado para abrir camino en la mediación, cuando las cosas no se saben o cuando las cosas no son claras de lo normativo, es pensar cuánto bien o cuánto daño se hace con una intervención. Cuando yo veo que en una intervención lo que hacemos es bien y no hacemos daño, me suelo arrojar a esas aguas para nadar un poco y ver qué tal está el océano. Entonces, no me preocupa ese tipo de cosas, porque si el mediador actúa de buena fe y los condimentos de asesoramiento, conocimiento de las partes y demás están dados, no tiene por qué haber problema. De hecho, nosotros cuando comediábamos casos de, perdón, no comediábamos, mediábamos casos de personas del mismo sexo antes del cambio del Código Civil y de la Ley de Familia, y lo hacíamos y nos anticipamos al matrimonio igualitario, nos anticipamos a muchas normas, y lo hicimos porque creíamos que la mediación, desde la plasticidad que tiene, se podía adaptar a una realidad social que todavía las normas no contemplaban. Y de hecho después las normas se adaptaron a esa realidad social cuando ya nosotros los mediadores veníamos interviniendo sobre eso sin que hubiese una norma que lo avalara. Pero obviamente que sí había jueces con la mente lo suficientemente amplia
como para recibir ese tipo de acuerdo y homologarlo. Entonces no creo que haya problema. Primero porque, para cerrar un poco la idea, si haces una comediación familiar a distancia, esa comediación familiar a distancia respeta en el acuerdo todas las normas del derecho de fondo y en lo operativo respeta las normas sobre mediación de la jurisdicción en la cual se va a homologar el acuerdo. Así que no hay motivos para una nulidad. Y por el otro lado, si ahora hablamos de la mediación que estamos haciendo en la pandemia, lo que habría que atacar sería la acordada de la Corte que permite la mediación remota, porque en realidad es la acordada de la Corte, y la ley 9120, que es el derecho de fondo que la respalda, son las que están permitiendo esa intervención. Bien. Y más atrás todavía está el derecho del niño. Entonces, si todas esas cosas están contempladas en un acuerdo, en mi opinión, no habría posibilidades de atacar de nulidad los acuerdos, creo. Además que había que demostrar qué daño ha hecho el acuerdo, que es otra cosa. Bien. La otra parte de esta misma pregunta dice, para revisar dichos acuerdos o invocar fallas de procedimientos por haberse efectuado a distancia y a los fines de una reunión judicial. ¿Conoces antecedentes? No tengo antecedentes de acuerdos de mediación que se hayan recurrido por fallas procedimentales de la mediación. Porque generalmente la mediación establece el movimiento previo a la reunión concreta de mediación. Entonces, si vos, los pasos previos son cosas muy básicas, y después la mediación tiene los principios que sabemos. Entonces, si los pasos previos se dieron de manera adecuada, y la mediación respetó los principios propios de la mediación, no conozco situaciones de ese tipo. Bien. Sí conozco casos en los que por ahí ha habido problemas después con gente de un grupo familiar y que hayan convocado al mediador para ser testigo de algo que pasó posteriormente. O sea, testigo de un juicio posterior porque él intervino en la mediación entre esas personas, pero ya esa presencia del mediador estaba, digamos, avalada por la confidencialidad. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora la idea que nosotras planteamos fue poder traer un poco a toda esta dinámica de cómo hacemos con las emociones en esta mediación a distancia, cómo las gestionamos. Y como claramente hemos estado hablando, hoy en día una posible forma de abordar esta mediación es por medio o a través de la tecnología. Y de alguna manera ligados a poder ponernos en sintonía con la tecnología. Un poco Rubén ya estuvo comentándonos a nosotros cuáles eran los objetivos de esta mediación a distancia. Entre ellos podemos destacar que como principal es atender la necesidad de la sociedad de poder resolver sus conflictos. Y esos conflictos van a existir siempre y esa necesidad va a existir siempre. Claro estuvo cómo este zamarrión que hemos tenido a nivel mundial con respecto a la pandemia, de que el acceso a la justicia siempre debe estar garantizado. Si bien, como Rubén explicaba, siempre se posibilitó esto para todas aquellas personas, aquellas partes que estuvieran en distancias considerables o que de repente no tuvieran esos recursos económicos para poder presentarse de forma personal o por medio de apoderado. Sabemos también que quizás nos podemos encontrar como en una situación actual a pocas cuadras, pero que una emergencia no nos permita. Entonces, es como que de alguna manera ahora se abre un poco más el abanico. Y algo que es para rescatar es que no reemplaza el encuentro personal, y Rubén lo dejó muy claro recién.
porque en realidad lo que va a hacer es posibilitar que se facilite el encuentro de quienes realmente tienen un deseo de participar en una mediación, y que en un proceso ordinario seguramente culminaría con un cierre por incomparecencia. Otro de los objetivos a tener muy presente es entender que la tecnología es un instrumento para poder facilitar ese encuentro, que no es el protagonista principal, la tecnología, porque ninguna sala virtual ni ninguna plataforma puede llegar a suplir el delicado trabajo humano y entender que es una herramienta que está al servicio de las necesidades humanas. Pero como un poco recién estábamos hablando, y sabemos que el mediador es un canal facilitador entre ambas partes, que va a escuchar y que va a habilitar. Pero surgen ciertos interrogantes en cómo manejamos algunas de las cosas en esta mediación a distancia. Y varios de ellos ya nos los fue contestando Rubén, y vamos a repasar algunas cosas. Entre ellos podemos encontrar: ¿es más complejo poder leer el lenguaje analógico de las partes? ¿Es más complicado analizar sus emociones? ¿Es más difícil la empatía? Bueno, he aquí el desafío del mediador. Muy bien, siguiendo a Humberto Maturana, este autor explica que los sentimientos no son observables, pero que las emociones sí. Y es por eso que él destaca 5 pares de emociones básicas, que si bien él las ha resaltado con un tinte positivo y negativo, pero que podemos ver manifestadas todo el tiempo a todas. Placer, displacer, alegría, tristeza, calma, ira, confianza, miedo, amor, odio. Y él resalta algo que es importante, que las disposiciones corporales, que las emociones son disposiciones corporales, que van a definir dominios de acción, y es por eso que las emociones sí se pueden observar. Y allí está el desafío del mediador de poder descifrarlas. Muy bien, vemos que las partes recurren a esta modalidad, a este método alternativo de la mediación, porque necesitan ser escuchadas y ser comprendidas. Pero ¿qué pasa? Cuando entra en juego esta herramienta, que es la tecnología, no debería alejarnos de eso, que es la esencia, que es lo primero, que es lo principal. Por eso es tan importante que todas nuestras herramientas y todas nuestras aptitudes puedan llevar a que las partes que están del otro lado de la pantalla puedan sentirse legitimadas. Y eso es lo más importante a resaltar, sentirse legitimadas. Y allí juega un rol fundamental el mediador en su seguridad al momento de utilizar estas tecnologías, porque es lo que le va a transmitir a las partes esa confiabilidad. Y eso es fundamental. Es la palabra, es el tono de voz, lo que va a permitir que se haga un traspaso de la pantalla que necesariamente nos da una sensación de frialdad, de distanciamiento. Pero el mediador, cuando aumenta su capacidad de escucha, cuando hace un buen uso del parafraseo, va a permitir que las partes se sientan comprendidas. Y siempre resaltando lo mismo. En realidad la tecnología es un medio para comunicarnos. Lo esencial y el desarrollo de la mediación va a ser el mismo. Es por ello, un poco como la imagen también lo resalta, cualquiera sea la índole o la intensidad de la emoción, el mediador debe observarla, debe atenderla y debe respetarla profundamente. Pero no la debe evitar, pero tampoco la tiene que, de alguna forma, potenciar, sino que tiene que privilegiar aquellas que puedan representar una auténtica expresión de ese conflicto. De alguna forma tiene que tratar de que se haga explícita esa emoción y debe reconocerla como legítima. Debe usar gestos simbólicos, y si bien Rubén recién hacía la acotación de que no podemos traspasar para dar un vaso de agua, o no podemos dar un pañuelo en esta modalidad, pero como él bien explicó en todos sus ejemplos, a través de la mirada, eso
puede de alguna forma reconocer y hacer legítimo la emoción de aquella persona. Es por eso que tenemos que entender que las emociones son siempre bienvenidas, porque nos van a ayudar a poder comprender mejor tanto a las partes como al conflicto. Ahora, la pregunta del millón sería cómo manejamos a esas emociones en la mediación. Sabemos que la función del mediador es conducir una mediación en un clima de colaboración. Entonces, para resaltar algunas formas, en primer lugar podemos amplificar aquellas emociones que ayudan a crear ese clima colaborativo. Cuando hablábamos de aquellas emociones positivas que hablaba Maturana, esas son aquellas las que tenemos que multiplicarlas, ¿sí? En cambio, aquellas emociones que nos pueden llegar a impedir ese clima de colaboración, hay que ayudar a que se puedan ir conduciendo para poder gestionar esa situación. Pero hay que tener en cuenta que no hay que hacer caso omiso, porque se nos pueden llegar a volver en contra. Entonces, existe un delicado equilibrio entre observarla, legitimarla y no exacerbarla ni obviarla. Por eso preferimos hablar de que es mejor gestionar las emociones y no controlarlas. Ahora, hasta este momento hemos siempre hablado sobre todo las emociones que presentan las partes, pero el mediador también tiene sus emociones y las hemos querido de alguna forma dividir como en dos planos. En un plano personal, el mediador tiene que trabajar mucho su proceso interior. ¿Por qué? Porque luego, como muy bien lo explicaba Rubén, luego eso se refleja en la sala. Y es importante entender que es necesario comprender los procesos humanos propios para luego poder comprender los ajenos. Otra de las importancias que tiene de las emociones en lo personal del mediador es que debe aún aumentar el desarrollo de sus habilidades sociales, la capacidad de vinculación, el trabajo en equipo, de liderazgo, porque son todas aquellas cualidades que lo van a ayudar a nivel personal. Y si bien estuvimos diciendo que el mediador tiene que tener un vasto y un buen manejo y entrenamiento del uso de la tecnología, pero no solamente para saber cómo tiene que manejarse, sino sobre todo para cómo saber, para gestionar sus propias emociones, por ejemplo, frente a una contingencia. Entonces, es allí donde el mediador tiene que gestionar sus propias emociones en el plano personal, para luego poder también transmitirlo en la sala virtual, en el campo laboral. Y esto es muy importante, porque el mediador lo que va a tener que hacer es generar un espacio donde las partes puedan sentirse cómodas. Y eso que Rubén nos contaba, de buscarles la ubicación para que todos puedan verse, son detalles que ayudan a que tanto el mediador como las partes puedan comenzar a tener esa comodidad de este nuevo espacio que vamos a transitar. Otra de las cualidades que tiene que desarrollar en sus emociones el mediador es promover emociones positivas, tanto desde su propio estado de energía hasta la actitud que ofrece. Y Rubén lo contaba en su exposición, al momento en que una de las partes le dice que le había transmitido tranquilidad por cómo él se encontraba. Sabemos que las partes llegan siempre con mucha ansiedad, con nervios, con preocupaciones, y cuando ven a un mediador que tiene esas emociones positivas y que tiene una actitud y una energía positiva, todo eso colabora para generar ese clima. Además, otro de los aspectos importantes es que debe trabajar en la legitimación del espacio online. ¿Para qué? Para poder generar esa confianza en las partes. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque es un nuevo espacio que muchas veces genera cierto temor, genera cierta desconfianza. Es por eso que con todas estas cualidades que hemos venido hablando,
el mediador va a ir otorgando a esa situación, a ese espacio, una legitimación distinta a la que quizás las partes traen de antemano. Y por supuesto, una de lo más importante, de las características más importantes, es que siempre debe primar la empatía, la consideración del otro, la capacidad de demostrar esa comprensión del otro. Y para ya ir finalizando, queríamos compartir algunos pequeños tips de la mediación a distancia, que muchos de ellos ya los compartió Rubén, pero podemos hacer un repaso. Como hablábamos recién, es importante hacer un trabajo previo, y bien lo explicó, de que muchas veces termina siendo más el trabajo previo y anterior que lo que termina sucediendo en la sala misma. Pero debe ser un trabajo coordinado de todos los aspectos, desde lo tecnológico hasta las formalidades propias de un posible acuerdo. Otra de las características y tips a tener en cuenta es que se debe garantizar una buena conectividad, porque es muy importante que exista una comunicación en la cual no hayan ruidos, pero de todos los tipos, que no existan cortes, que no existan interferencias. ¿Por qué? Porque es muy importante que la información que se transmite pueda llegar de manera clara. Además, si bien hemos nombrado que existen distintas plataformas de videollamada, pero la gran mayoría cuenta con salas de chat y de intercambio de archivos. Y este recurso del chat, como lo hemos estado usando nosotros también, es muy bueno porque muchas veces se pueden decir cosas por allí que quizás no se quieren o no se pueden decir de forma verbal. Como también lo explicó Rubén, es importante apoyarse en otros medios tecnológicos, tales como el WhatsApp, el correo electrónico, porque muchas veces pueden surgir ciertas situaciones que nos lleven a tener que utilizarlos como soporte técnico. Además de que siempre hay que hacer una prueba de sonido, una prueba de comunicación. Y eso nos lleva a que, de alguna forma, nosotros podamos ver y tener siempre en cuenta que van a existir diversos tipos de limitaciones. Y ese es el famoso plan B, del que siempre se habla en cada una de estas situaciones. Las contingencias no pueden evitarse de alguna manera, pero sí las podemos prever. Entonces es importante saber qué vamos a hacer en cada momento y acordar cómo se va a actuar si llegase a suceder alguna contingencia. Entonces, por ejemplo, la doctora Vera Cierto, como la nombró Rubén, ella en su libro explica los famosos 15 minutos de espera, donde establecen un acuerdo que si de repente hay un corte en el suministro de luz, desde el momento que se produce el corte se contabilizan 15 minutos. Si en ese lapso no ha habido una reanudación de la luz, del internet y de la comunicación de la videollamada, entonces se da por entendido que la videollamada ha sido finalizada. Y las partes ya saben que a posteriori se van a comunicar con ellos para poder acordar una nueva cita. Esos pequeños detalles de protocolos de actuación frente a contingencias, ese famoso plan B, es parte de legitimar este espacio online, porque le va a dar a las partes la seguridad de saber que si llega a suceder algo, se puede resolver de determinada manera. Y es así como podemos concluir que si bien con respecto a las emociones específicamente hablando, de cómo gestionamos las emociones en esta mediación a distancia, no hay recetas fijas, y ya lo hemos venido conversando, sino que más bien la observación activa es lo que nos va a poder dar todos esos indicios de cuál es el camino a seguir. Y de esa forma, bueno, queríamos compartirles y dar por finalizado esto. Les comparto la bibliografía y las muchas gracias.